de Lucas. Bueno, el autor, muchos son congruentes, están de acuerdo en que el escritor es el hermano Lucas, pues porque en el Evangelio de Hechos también aparece por allá dándole una dedicatoria a un mismo caballero que lo hace aquí, ¿no? Que es al excelentísimo Teófilo. Unos apartes así rapidito de Lucas. Lucas fue colaborador del hermano Pablo, según lo tenemos en Colosenses 4:12, 2 Timoteo 4, Filemón 24. Vamos a hablar del personaje primero, ¿no? Del escritor. En el libro de Hechos, cuando veamos Hechos, vamos a encontrarnos con un nosotros o nos que usa Lucas en ciertos periodos del libro de los Hechos y en otros no los usa y luego lo vuelve a usar, ¿no? Lo que nos da a entender de que fue compañero de Pablo en un tiempo, en otro momento no lo pudo ser y luego otra vez está con él. La tradición de los primeros padres afirma que Lucas, quien era de Antioquía de Siria, fue el escritor. Entre ellos Ireneo en el 185, Justino Mártir en el 150, en el canon de Muratori, que fue encontrado más o menos en el 109, que fue escrito en el 195 después de Cristo más o menos. Allí se testifica, ahí ya tenía ese libro como escritor o como autor a Lucas, el médico, ¿no? Lucas como médico pudo haber estudiado en Tarso y allí haber conocido a Saulo, ¿no? Eso es una especulación de alguno, ¿no? Que en Tarso había una universidad y que Lucas pudo estudiar allá y de por allá haber tenido ya algún contacto con Saulo, haberlo conocido. Estrecho amigo del hermano Pablo, desde Troas, Hechos 16, del 6 al 10, los acompañó. Luego se quedó en Filipos, ¿sí? Cuando lees Hechos 17, lo que le estaba diciendo ahorita, hay un cambio en la narración, ¿no? Lucas ya parece que se queda en la iglesia en Filipos, la iglesia que fundó Pablo allí, y fue un hombre, seguramente se cree, clave para el establecimiento de la iglesia allí en Filipos. Luego de 6 años más o menos, Pablo regresó a Filipo y se une Lucas en ese regreso a Judea, ¿sí? Durante los 6 años en Filipos, Lucas pudo ser, la especulación, pudo ser el representante de Pablo en esa ciudad y entre comillas, el hermano de 2 de Corintios 8:18. Cuando ustedes lean esa carta, van a encontrarse en el argumento de Pablo con el tema de la ofrenda, que los de arriba, los de Macedonia ya desde hace tiempo se habían preparado para dar esa ofrenda, entonces los de Acaya, eran los del sur, ¿sí? Les tocaba el tiempo, entonces él dice, si esa ofrenda, si ustedes quieren, la pueden enviar por medio del hermano, cuyo testimonio dan todas las iglesias, y no sé qué, sí, puede estarse refiriendo, que como lo escribe, el hecho lo escribió Lucas, entonces es común de que el escritor no se menciona, y eso era una costumbre, no sé si la notaron, pero por lo que les mencioné de Marcos, y aún como escribe, por ejemplo, Juan. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo lo de, a ver, no sé si fue con ustedes o fue en otra clase de instituto que estaba dando, pero estábamos hablando de Juan, por ejemplo, cuando Juan dice que otro discípulo estaba con él, que otro discípulo corrió más rápido, que habían 2 discípulos, uno de ellos era Andrés, ¿sí? Pero no menciona al otro. Se cree que es el autor quien es la otra persona, pero no se menciona a sí mismo. Bueno, eso pudo haberlo hecho también Lucas escribiendo el libro de Hechos. Lucas se quedó con Pablo los 2 años de encarcelamiento en Cesarea y luego regresó con él a Roma. ¿Es un creyente gentil o fue un creyente gentil? ¿Por qué lo sabemos? Porque veamos, esto sí es bueno leerlo, estos daticos. Y fíjate cómo nos salimos del Evangelio para ir a mirar cosas que amarran, ¿no? Que relacionan una cosa con la otra. Colosenses 4, Pablo habla y dice así, verso 7,
todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual ha enviado a vosotros, con Onésimo, amado fiel y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que iba se lo va a saber. Aristarco menciona a Tíquico, menciona a Onésimo, versículo 10, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle, y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Ahí Pablo está diciendo que esos personajes que acaba de nombrar son judíos, ¿sí? Son de la circuncisión. Luego dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, ¿sí? Epafras era un gentil también, un colosense, siervo de Cristo, siempre rogando por vosotros encarecidamente en votaciones. Verso 13, porque de él os doy testimonio de que tiene gran solicitud. Y esto, verso 14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos. Bueno, ahí en esa forma de escribir, Pablo está diciéndonos que Lucas no es contado dentro de la circuncisión, lo que nos dice a nosotros con mayor claridad que Lucas era un gentil. Bien. Sus dos libros, esto es un dato interesante, ¿no? El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, esos dos libros juntos suman el 25% del total del Nuevo Testamento. El 25%, hermano. Ese hombre escribió harto. Lucas escribió bastante. Bien. Bueno, la fecha de la escritura del libro de Lucas aproximadamente del 58 al 62, más o menos. Observe que tanto Mateo como Marcos y ahora Lucas los estamos situando antes del 70. Antes del 70. A ver, uno de ustedes que me diga, ¿qué tiene eso de importante? Esa referencia de que fue escrito antes del año 70. No. Amén, porque fue antes de la destrucción del templo. Amén, hermano, gracias, hermano Arley. Sí, señor. Eso es un referente, es una fecha referente importante y ustedes tenganla presente, ¿sí? Porque ciertamente la fecha de la destrucción del templo tiene un valor cronológico para ubicar estos escritos, porque ellos todavía cuando escribieron se refieren al templo como que está en pie, hablan de todo lo que pasa en el templo como que algo que está en ese momento. Pero contrario a eso, Juan no hace lo mismo, narra como lo que pasó. Hay otra cosa, porque esta es la más precisa, porque tanto Mateo, Marcos y Lucas citan las palabras de Jesús en profecía refiriéndose a la destrucción del templo, mientras que Juan no las cita. Para Juan eso ya era un evento, eso ya había sido un acontecimiento. Bueno, posiblemente se escribió desde Cesarea durante el encarcelamiento de Pablo o durante el encarcelamiento de Pablo en Roma, poco antes del 65, entre el 62 y el 65 pudo ser también. Fue escrito antes de la caída de Jerusalén, anterior a los Hechos, y no debemos olvidar que existe fuerte evidencia que se apoyó en Marcos, pudo haberse apoyado en Marcos, por lo que dice Lucas 1 al 4. ¿Qué dice Lucas 1 al 4? Puesto que ya varios han hecho el intento, se han esforzado en escribir las cosas que entre vosotros os han sido ciertísimas. Oh, excelentísimo Teófilo, me ha parecido bien a mí. Algo así es que dice. Puesto que ya muchos han intentado poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Escuche toda esa introducción tan tremenda de Lucas, ¿sí?
tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. O sea, él fue un oyente también, él fue alguien que enseñaron, que lo evangelizaron, le contaron de eso. Y fueron ministros de la palabra, seguramente refiriéndose a los apóstoles. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este Teófilo era un cristiano, un gentil convertido a Cristo. Y Lucas le está escribiendo a este hombre para que él conozca mejor las cosas. Y ahí Lucas nos deja ver en esos versículos lo cuidadoso que él fue, ¿no?, para escribir su evangelio. Intención, entonces, presentar el relato histórico y cronológico preciso de la vida y ministerio de Jesucristo. Una información aquí que me parece pues interesante. A Lucas se le menciona solo 3 veces en el Nuevo Testamento, pero ese pronombre nosotros pues ya veíamos de que lo relaciona mucho con el apóstol Pablo, ¿no? Este otro acá, Lucas dirigió su epístola o su libro, ¿no? Pues no es es un libro carta, ¿no? Porque tiene una dedicación a Teófilo, un compatriota de alto rango y cultura que había llegado a estar bajo su influencia y, habiéndose convertido a la fe cristiana, quería conocer mejor su historia y doctrina. Este propósito lo establece Lucas en la fase introductoria. Es posible que el mismo hermano Teófilo haya ayudado a Lucas, de pronto, es una conjetura, financieramente, para que él hiciera ese research, esa búsqueda de información, ¿no? Lucas apela no solo a la cultura, sino también a los ideales de los griegos. Ellos concebían a un hombre que fuera perfecto, reuniendo en sí todas las cualidades del hombre y de la mujer en plenitud y armonía perfectas. Por lo tanto, Lucas presenta a Cristo como el hombre perfecto, con toda la fuerza del varón y toda la dulzura de la mujer, con sabiduría infinita, amor insondable, fuerza de voluntad subyugante, fidelidad concienzuda y sacrificio fiel, aún hasta la muerte. Lucas da énfasis a la humanidad de Cristo, presentándole como el Hijo del Hombre. Ahí entonces viene nuestro tema, la tema y a la vez pues como la intención por la cual escribió Lucas. Lucas, como es gentil, Lucas piensa en sus paisanos, los griegos, y los griegos tenían una concepción del hombre muy alta como hombre, como ser humano, ¿no? Como en el ser como tal de la persona, del varón o de la mujer. Lo consideran alguien que el conocimiento para ellos equivalía también a altura, a distinción y a la vez como a identidad propia. Lucas presenta a Cristo como un hombre completo, un hombre perfecto, un hombre con una sabiduría inigualable. El tema, entonces, Lucas contempla a Jesús como un verdadero hombre, un verdadero ser humano, y usa mucho la palabra hijo del hombre, 24 veces la usa. Este término enfatiza la humanidad de Jesús, que aunque es Jesús mismo quien la usa así, ¿no? Jesús siempre se refirió a él en esa forma. ¿Qué dicen los hombres del Hijo del Hombre? ¿No? Propósito. Se cree generalmente que escribió pensando en un público griego que continuamente estaba en búsqueda del hombre ideal. Lucas presenta y describe al Hijo del Hombre sin pecado, perfecto. Es ordenado en la descripción de los hechos. En su inicio hace uso de poesía y da un amplio espacio a las enseñanzas de Jesús. Estas cosas atraerían fácilmente a un público culto e interesado en la adquisición de conocimiento como medio de espiritualidad y salvación. Cuando ustedes abran Lucas, ustedes leen, por ejemplo, la visita de María Elizabeth y la oración de María. Lucas la escribe en poesía. Ustedes si ven que en su Biblia aparece así como corrido los versículos, la línea así como para un lado,
¿sí? Eso quiere decir que no es texto normal, sino que es poesía. Y así, siga en el capítulo 1 y aún entra el capítulo 2 y vas a encontrar ese detalle en varias partes. Consideraciones. Lucas tiene un 50% de material propio, o sea, peculiar. Habla de periodos cronológicos que solo él los menciona. Pone mucho énfasis en los individuos. Menciona 13 mujeres que los otros evangelistas no mencionaron. Se puede decir que Lucas maneja una perspectiva de mayor alcance que los otros. Otra cosa, los conocimientos médicos de Lucas se evidencian a nombrar algunas enfermedades por su nombre, ¿no? El Evangelio según Lucas es el más largo y el más comprensivo de los cuatro. El autor presenta muchas cosas que no menciona ni Mateo ni Marcos. Es mucho más cuidadoso en la exactitud cronológica de su relato y presta atención a los detalles, especialmente a los de ciertas enfermedades, que lo que daría lugar a sus conocimientos médicos. En su genealogía, vea, la genealogía de Cristo, eso es un dato aquí interesante. La genealogía de Cristo, Lucas, no se detiene en David ni en Abraham, como lo hizo Mateo, sino que Lucas se remonta al primer hombre, padre de judíos y de gentiles por igual, o sea, hasta Adán. Mientras que Mateo nos da la genealogía de Cristo a través de su linaje real y legal, o sea, la, la, la genealogía de José, por el lado de José. Lucas presenta la línea natural y literal a través de María, la madre del Señor, o la Virgen Madre. Es interesante notar que ambas genealogías están dispuestas en series de 7. Si se intercala el nombre faltante del Espíritu Santo entre José y Jesús, tenemos 6 veces 7, o sea, 42 nombres presentados por Mateo. Y 11 7, o sean 77 nombres presentados por Lucas, que comienza y termina con la divinidad o con la deidad, aunque presenta la genealogía humana del Señor Jesús. Lucas fija con notable precisión el tiempo y el lugar de nacimiento de Jesús. Bueno, milagros peculiares, o sea, milagros que solamente están en Lucas. La pesca milagrosa, del capítulo 5, del 1 al 11. ¿Cuándo se dio esto? Cuando sucedió el llamado de Pedro, ¿no? El llamado de Pedro a la salvación y al servicio. Lucas capítulo 1. La resurrección de la viuda de Naín solo está en Lucas capítulo 7. La expulsión de un demonio, capítulo 11, verso 14. A ver, ¿cuál es esa? 11, 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Bueno, pero tiene que ver con lo que la gente luego juzgó mal a Jesús, ¿no? La sanidad de la mujer encorvada, capítulo 13, verso 10. La curación de un hombre hidrópico. Vea que Lucas, como es médico o era médico, no simplemente dijo un hombre que estaba en una condición así, no, sino que le puso nombre a la enfermedad que tenía. La sanidad de los 10 leprosos, Lucas 17:11, está solo en Lucas. Y la restauración de la oreja de Malco, Lucas 22. Ese milagro no lo narran los otros, lo narra solo Lucas. Entonces, hagamos hasta aquí un breve repaso. A ver, ¿qué hemos aprendido de Lucas? ¿En qué año escribió más o menos? A ver. ¿1900 qué? ¿En qué año escribió Lucas? ¿1952, 1956?
A ver, hermanos, pues, más o menos. ¿Se acuerdan o no? Eso sería antes del 70, pues 50 al 60. En el 70, Bueno, 80 sí. después de Cristo. No, el primer hermano, creo que fue el hermano Arley, más o menos, ¿no? Antes Pues, antes de la destrucción del templo, antes del año 70. intentamos, de acuerdo pues a los registros que se tienen, ser un poquito como precisos, pero no totalmente precisos no podemos, pero algunos lo ubican entre el año 62, por ahí 60, 62 o el 63. Sí, antes del 70 porque Lucas recoge las profecías de Jesús acerca de la destrucción del templo, ¿no? ¿A quién fue escrito Lucas, el Evangelio? ¿A qué pueblo? Griegos. A los griegos. A los griegos. A griegos. Bueno, bien. ¿Y quién es él como el receptor principal? Ahí está en el capítulo 1. Teófilo, ¿no? Teófilo. El señor Teófilo, sí, el hermano Teófilo, que fue un hermano, ¿no? Un hermano. No se nos dice mucho de él, pero era un hermano en la fe. Estamos viendo ahorita algunos de los milagros como peculiares. Y al Lucas escribirle a los griegos tenían una concepción del ser humano, ¿no? Del hombre especial. Entonces, Lucas presenta a Cristo también en una forma humana como perfecta, el perfecto hombre, en todo sentido, ¿no? Como encerrando todas las cualidades, tanto como de hombre como de mujer, hablando pues de su sura, compasión, solidaridad, sensibilidad, ¿no? Y también en su sabiduría, ¿no? En su sabiduría. Bueno, seguimos avanzando entonces acá un poquito. Este evangelio entonces da énfasis a la simpatía humana de Cristo. No se manifiesta, que se manifiesta, por ejemplo, llorando sobre Jerusalén, sanándole la oreja a Malco y compadeciéndose del ladrón moribundo, ¿no? Esas cositas están en el Evangelio de Lucas, ¿no? El que fue crucificado al lado, lo que el Señor hace con él, sanarle la oreja a Malco, que Pedro le quería hacer un quite total de la cabeza a Malco, pero solamente le alcanzó a agarrar la oreja. Y también aparece este hombre sensible llorando ante la ciudad de Jerusalén. El Evangelio de Lucas es un evangelio de oración. Oiga, esto sí es importante, ¿oís? El Evangelio de Lucas es un evangelio de oración. Ningún otro autor presta tanta atención a la vida devocional de nuestro Señor Jesucristo, ni menciona tanto sus enseñanzas sobre la oración como lo hace Lucas. Solamente Lucas llama la atención al hecho de que nuestro Señor oró cuando fue bautizado, cuando eligió a los 12 discípulos, en su transfiguración, por sus asesinos y con su postrer aliento, ¿sí? Estando en la cruz, que oró por los transgresores, oró por ellos. Las parábolas del amigo a la medianoche, como del capítulo 11, 5, 10, y del juez injusto acerca de la oración, son también propias de este evangelio. ¿Se acuerda cuando el Señor en el capítulo 11 le pidieron que le enseñara a orar? Y él les dice, ¿qué amigo de vosotros quién de vosotros tiene un amigo y viene a medianoche y le pide comer y va y le dice, no, váyase, ¿sí? Por su importunidad, le atenderá y le dará lo que necesite, y le dará hasta más con tal de que no moleste más y que se vaya. Dice, bueno, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿sí? Hablando acerca de la insistencia, también la parábola del juez injusto del capítulo 18. Eso es algo a notar. Y conecte eso con el libro de los Hechos.
O sea, usted aquí me perdona que yo me salga como del formato pues de clase y haga estos apuntes ya para ustedes como estudiantes de la Biblia, ¿sí? Cuando lean Lucas y observen cosas como esta, de que es uno de los que más habla de la oración y también lo deja ver en el libro de los Hechos. Ustedes pueden encontrar a Pablo también escribiendo acerca de la importancia de la oración. Porque son hombres que además de que estuvieron juntos, oyeron. En el caso de Lucas, oyó de la vida devocional de Cristo y le dio importancia. ¿Será que Lucas vio en Pablo o en los apóstoles una vida también devocional así como en obediencia, en seguimiento a la vida devocional de Cristo? Pudo ser. Y Lucas le da importancia a ese tema en su libro. ¿Sí? Parábolas peculiares de el libro de Lucas. La de los dos deudores, la de el buen samaritano, la del amigo de la medianoche que leíamos en el capítulo 11, el rico insensato, los siervos vigilantes, el mayordomo fiel, la higuera estéril, los primeros asientos, la parábola de la gran cena, la de la torre sin terminar, capítulo 15, creo que 14, la de la guerra que no la podía ganar la persona, ¿sí? O quién de vosotros al edificar una torre, quién de vosotros, ¿sí? Parábola. El rico y Lázaro, algunos dicen que no es una parábola, que fue un hecho real, ¿no? Los siervos inútiles, el juez injusto, el fariseo y el publicano, la parábola de las minas, son narraciones que pertenecen solo al Evangelio de Lucas. La gran mayoría de las parábolas en Lucas comienzan con cierto hombre o había un hombre o un hombre tal cosa, haciendo énfasis pues en el tema de la humanidad. Acontecimientos peculiares, Algunas narraciones son muy similares, pero si se profundiza se encuentran diferencias notables. Estos no tienen categorías, son incidentes solo narrados por Lucas. Vea, lo que vamos a ver ahorita son cosas que solo Lucas las narra. Por ejemplo, los anuncios de los nacimientos de Juan y de Jesús. ¿Sí? Solo Lucas narra lo de cómo fue que nació Juan el Bautista. El relato de los nacimientos de Juan y de Jesús, pero en el viaje a Belén y en la visita de María. La visita de María, ningún otro más la cuenta, y el viaje a Belén tampoco. ¿Cómo se dio? La presentación del niño Jesús en el templo. Lo que sucede con Jesús a los 12 años. La fecha de ministerio de Juan el Bautista. Mire cómo dice Lucas. Unas cosas precisas, pero qué cosa. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. O sea, ese Lucas, sí, hermano. Sí, o sea, él quiere decir es que esto sucedió y fue de verdad, y voy a poner de testigo a fulano, a sultano, a perencejo, al otro, ¿sí? Un poco de gente, de gobernantes romanos, ¿no? Y para decir, y siendo ahora se va con los judíos, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra del Señor. Eso es tremendo, ¿no? Un hombre dedicado. No va a escribir ahí cualquier narración. O sea, pongan ustedes de acuerdo. Permítame que haga énfasis en esto, ¿no? Ustedes van a escribir ahorita algo, ¿sí? Usted dice, bueno, en el año 2026, mes de febrero, ¿sí? Siendo presidente de Estados Unidos fulano, siendo director de no sé qué tal, ¿sí? Siendo subdirector, si a usted le interesa
hacer notorio, remarcar el acontecimiento que va a decir, dando toda su información, o sea, de que no es un hecho que a usted le salió de la cabeza, no fue que lo inventó, no es un evento aislado, no. Lucas fue un historiador y un tremendo historiador para escribir lo que él escribió. El impacto del ministerio de Juan, capítulo 3. El inicio del ministerio de Jesús, capítulo 4. Lo que él cita cuando está en Nazaret, va a la sinagoga y le dan la ley para que lo lea. La genealogía de Jesús, capítulo 3. El rechazamiento de la sinagoga de Nazaret, lo que le pasó. La unción de Jesús en la casa de Simón. Eso solo lo menciona Lucas. Las mujeres que servían a Cristo con sus bienes. El deseo de Juan y Jacobo de echar fuego. ¿Sí? ¿Quieres, Señor, que hagamos que descienda fuego como lo hizo Elías? Eso solamente lo menciona Lucas. El envío de los 70, Lucas también lo menciona, capítulo 11, creo, 10 de Lucas. En el 11, en el 9 está que los mandó de 2 en 2. La visita de Jesús a Marta y María, cuando Marta, afanada y turbada estás. La invitación del fariseo a Jesús, capítulo 11. La matanza de algunos galileos por Pilato, capítulo 13. La enseñanza acerca del número de los salvos, 13:22. ¿Qué dice esa? Lucas 13:22. Venga a ver. Dice: pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y caminando hacia Jerusalén, y alguien le dijo, son pocos los que se salvan, y ahí el Señor dio una enseñanza acerca de eso. El trato de Jesús a Herodes, ¿se acuerdan? Cuando le dijeron, mira, vete que Herodes te quiere matar, y Jesús le dijo, vaya y díganle a esa zorra que yo hago mi trabajo hoy, mañana, y al tercer día termino mi obra. La enseñanza ampliada sobre el discipulado, 14:25. Cuestiones tocantes al reino, 17. La visita de Jesús a la casa de Zaqueo, solamente la recoge Lucas. Acontecimientos en el Getsemaní, el juicio de Cristo ante Herodes. Sabe que los otros no mencionan eso, solo lo menciona Lucas. El ladrón que se arrepintió, la aparición de Cristo a los discípulos en el camino de Emaús, eso solamente lo menciona Lucas. Detalles de su aparición a los 11, algunos detalles específicos, como que él comió, que le dieron de comer, que entonces la ascensión de Cristo también, esa última parte. Bien. El tercer evangelio es el único que relata el ministerio samaritano o gentil de nuestro Señor. Vamos a mirar esto porque es interesante. 9:51. Pues es cuando Jesús cruza por ahí, que Juan dice, el Señor tenía alguna distinción como judío, muy posiblemente en su vestuario, posiblemente en su apariencia, y los samaritanos no lo quisieron recibir porque dijeron, este señor es de judío, va para Jerusalén. Entonces ahí fue cuando Juan se enojó y dijo, ¿quieres que caiga fuego del cielo? Oramos para que los destruya, porque esta gente no nos quiere, usted lo rechazó, Señor. ¿Sí? Imagínate ese espíritu misionero que tenía este Juan, ¿no? Que hasta el Señor le tuvo que decir. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Sí, imagínense. ¿Sí? Yo no he venido a perder las almas de los hombres, yo he venido a salvarlas. En relación con esto, con este presente, muchas parábolas que no mencionan los otros autores. Ya dijimos la de la gran cena, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, el rico y Lázaro, el fariseo y el publicano. Bueno, resumen de Lucas. Ya nos queda esto nomás acá, pues. Para que no me duerman. A ver, ya vamos a terminar. Resumen de Lucas. Prólogo. Lucas dirige su libro al excelentísimo Teófilo con el propósito de darle seguridad a este hombre y a otros lectores que la fe que había abrazado tenía unos fundamentos históricos sólidos y firmes. Las fuentes de Lucas son otros escritos, testigos oculares y los ministros de la palabra. 2. La venida de Jesús, el Hijo del Hombre. Entonces está su entrada al mundo. Lucas dice cómo se rompe el silencio de 400 años con el anuncio del nacimiento de Juan y las profecías que están relacionadas con ello. La forma en que Lucas presenta a Jesús, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Interesante eso, cómo lo llama Jesús, Lucas a Jesús.
La identificación mesiánica de Jesús de 2 de Samuel 7. 2 de Samuel 7, bueno, ese los dejo ese versículo ahí. La genealogía, ya hablamos de eso, ¿no? A ver, voy a leer esto acá. Es un datico interesante. Mateo 1:6 dice que desciende de Salomón y Lucas dice que de Natán, ambos hijos de David. La de Mateo es la de José, línea real y legal, y la de Lucas es la de María, línea natural, para que se cumpliera acordemente lo de la simiente de la mujer. La objeción que se hace de Elí, padre de José, según Lucas y Mateo, dice que Jacob engendró a José. Es un detalle que aparece allí que merece estudio, ¿no? Para encontrar en qué consiste esa aparente discrepancia. Presenta a Jesús hombre y se remonta al primero relacionándolo con Dios, su presentación a Israel. En Lucas 4, bueno, ya dijimos Jesús en la sinagoga, el ministerio de Jesús. La verdad, eso ya lo mencionamos. Lucas se encarga de señalar que la salvación no es solo para el judío, sino para el gentil, y ensancha la puerta de la salvación también. Bueno, prácticamente, mis hermanos, esto ya lo dijimos. Notas finales. Lucas es el único que dice que entró Satanás en Judas. Es un datico. Lucas detalla el encuentro de Jesús con los caminantes a Emaús, resaltando un acontecimiento que apoya la resurrección. Cuando llegaron, ya los discípulos testificaban de ello y corroboraron el hecho, contándoles lo que les había pasado en el camino. Por último, Lucas es el único que concluye su libro con el anuncio recordatorio de la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Lucas muy posiblemente ya tenía en mente el libro de los Hechos.